la presencia del Espíritu Santo pueda asistirnos y pueda también hacer transformaciones adecuadas en nuestras vidas a través de los consejos contundentes que hemos estado viendo en el desarrollo de la lección de esta semana. Guíanos en todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mire, usted ha disfrutado durante el trimestre la carta a los Efesios. En otras ocasiones les había dicho que esa carta es considerada por algunos teólogos como los Alpes Paulinos por la altura espiritual y el desafío que tiene esta carta. Yo en la semana le decía a un colega pastor, que si no practicamos esta lección ahora, entonces nos vamos a perder. Y le decía también a Altagracia lo mismo durante la semana mientras estudiábamos estas lecciones. Inclusive yo opté por ver ahí esos días por día, pero voy a entrar también en la introducción del comentario, como siempre, por un estudio que dice que es científico, pero yo digo que no sé cuánta ciencia tiene ese estudio que presenta una de las universidades inglesas. Pero mire, si usted quiere salvarse, tome esta carta, esta lección, esta carta de Efesios y tranquilamente desglósela a la altura de la voluntad divina. No somos sabios, pero el cielo puede darnos sabiduría para discernir el contenido de esto. ¿En qué tiempo estamos viviendo? Estamos viviendo en el final de la historia de este mundo. Esta carta debe ser una advertencia para cada pastor, cada dirigente de iglesia a las alturas y cada miembro sencillo. Todos tenemos que reflexionar en el contenido de este material que el Señor nos ha permitido ver y estudiar durante el trimestre. Pero para mí esta semana como que ha sido más contundente que cualquiera otra de las que hemos visto y que han sido también altamente interesantes. Pero este es como usted o hace esto y se salva o deja de hacerlo y se pierde. Voy a compartir ese discurso de ese estudio realizado allí en una de las universidades. Lo voy a leer textualmente y después entonces voy a ver algunos párrafos y voy a irme rápidamente a esos días de la semana, específicamente miércoles y jueves y viernes. Todos los días son iguales, pero yo vi más profundidad y como un mensaje tan directo y desafiante para nosotros en el miércoles y el jueves y el mismo viernes con esa cita que tenemos allí. Tal vez recuerdes haber visto la nota de un sitio web de noticias insular en el trabajo, que el trabajo mejora el espíritu del equipo y la moral. Los investigadores, yo no sé qué tipo de investigación fue esta, dicen que es bueno decir palabrotas en el trabajo. Estos titulares introducían breves reseñas de un estudio realizado en la Universidad de East Anglia, en el Reino Unido. Y ese estudio dice, traduciéndolo al español, porque como inglés no soy bueno en inglés, pero digo la traducción, decir palabrotas en el trabajo y una cultura de liderazgo permisiva, escuche bien eso,
publicado en la revista Leadership and Organization Development Journal, o sea, la revista de desarrollo organizacional y de liderazgo. Un estudio sobre liderazgos descubrió, escuche eso, que el uso del lenguaje tabú hacía más tolerable el lugar de trabajo, y decir palabrotas con regularidad en el trabajo puede ayudar a impulsar el espíritu de equipo entre el personal, permitiéndoles expresar mejor sus sentimientos, así como desarrollar las relaciones sociales. Las respuestas de los lectores fueron interesantes y algunos afirmaron las conclusiones del estudio en estos términos: insultar es una parte perfectamente natural y legítima de cualquier lenguaje. Escuche bien eso. Cuando estés con tus amigos, di palabrotas a gusto. Es una comunicación eficaz y gratificante. Bueno, ¿qué estudio es este? Yo no sé, a veces los estudios de la falsa ciencia sociológica en ese sentido, porque es un estudio sociológico, psicológico, que te diga a ti que es confortante decir malas palabras, palabrotas y mantener un clima así de esa naturaleza. Bueno, no sé qué universidad es capaz de avalar ese estudio, ni qué persona es capaz también de responder de forma positiva a esa acción. Es bueno que nosotros veamos, o que ya vimos durante la semana, esas declaraciones paulinas en esta carta a los Efesios, como veremos en algunos de esos días de la semana, especialmente los versos 17 al 32 del capítulo 4. Voy a ver algunos párrafos aquí de la lección para que entonces pasemos a los días, pero quiero no pasar por alto. Hay tanto material aquí subrayado, pero quiero compartir con ustedes lo siguiente. ¿Cómo deberían responder los cristianos a esta visión del lenguaje humano? El argumento tiene cierto sentido, dado que ninguna cadena de fonemas es inmoral en sí misma. Sin embargo, en una lengua y un entorno cultural concretos, atribuimos significado a los conjuntos de fonemas. Hay una declaración del profeta Miqueas muy interesante. El escritor sigue diciendo: practicar la justicia, amar la bondad, andar humildemente con tu Dios. Ese es un llamado muy interesante de Miqueas 6:8, porque allí, ¿qué pide Jehová de ti? Ese pasaje yo lo he predicado en más de una ocasión. Hacer justicia, practicar la justicia, amar la bondad, andar humildemente con tu Dios. Entonces, completamente contradictorio al desarrollo y conclusión de esa investigación de esa universidad. Pablo visualiza que su epístola a los Efesios será leída en voz alta en los hogares iglesia de Éfeso y su área metropolitana, convirtiendo el lenguaje escrito en expresión oral. En su carta discurso, tiene mucho que decir sobre las palabras dañinas. Lenguaje grosero, verso 29 del capítulo 4, se descarta eso. La jactancia, capítulo 2, verso 8. Los insultos, verso 11. Compartir falsas doctrinas. La falsedad, verso 25 del capítulo 4. Y vemos también, analiza y ejemplifica la forma sana de hablar inspirado por el Espíritu, que eso sí debemos nosotros centrarnos en ese sentido. Eso es interesante que nosotros veamos. El mundo
Por eso el mundo y el cristiano son dos personas diferentes. La persona mundana, la persona cristiana, y personas mundanas moralistas, conservadoras, que tratan de mantener un lenguaje adecuado, ajustado a las normas, a la moral y a la ética y el respeto a los demás. Otros son altamente malapalabrosos por costumbre. Por ejemplo, esa es la forma de hablar de los españoles. Por ejemplo, ellos lanzan lo que para nosotros sería algo inadecuado. Eso es común en su diálogo entre españoles. Hay expresiones de país a país completamente contradictorias en materia de moralidad, que también eso, pero hay un lenguaje que debe identificar, caracterizar al cristiano, y es el lenguaje de amor, el lenguaje de la ética, de los valores, de los principios, y eso nosotros debemos tenerlo bien pendiente. Es Efesios 4, 17 al 32, lo vamos a ver tranquilamente en un momento cuando entremos ahí en el desarrollo de los días. Así que nosotros estamos experimentando una lección extraordinaria que debe movernos. Comienzo a descomponer este versículo. Nos vamos a los días. Voy al versículo de memoria que está registrado en la carta de los Efesios capítulo 4, comprendido entre los 17 al 32. Esos versículos son una contundencia extraordinaria. Parte de ese grupo de pasajes dice acerca de la pasada manera de vivir. Bueno, es un contraste entre lo que era la vida antigua antes de conocer a Dios y lo que es la nueva vida en Cristo Jesús. Y eso es que a veces no nos despojamos de eso. La versión Reina Valera me gusta del 60, aunque un poco, bueno, anticuada, pero a mí me gusta mucho esa versión y la voy a leer después completa de los versos 17 al 32 del capítulo 4. Pero sigue diciendo el versículo acerca de la pasada manera de vivir como tú y yo vivíamos antes. Despojémonos del hombre viejo y la mujer vieja. ¿Qué es el hombre viejo? ¿Qué es la mujer vieja? Cuando dice hombre, pues está incluyendo a la mujer, porque la Biblia no es tan exclusiva en ese sentido. Despojémonos del hombre viejo. No es que te quedes cultivando cosas que tú tienes por costumbre aprendida, porque no soy así de una familia que es de esta manera y que yo llevo eso como parte de mi familia. No, no, no. Al llegar a la vida cristiana, no hay que conservar costumbres y conductas aprendidas de que porque mi familia es así, mi padre es así, me enseñaron así y yo soy así. El mandato es claro: despójense del hombre viejo, viciado por sus deseos engañosos, viciado, corrompido, afectado, es lo que nos quiere decir el apóstol aquí. Esa vida de la gente de Éfeso, por el background cultural que le caracterizaba y el sincretismo cultural también y religioso que permeaba la cultura y la ciudad de Éfeso. Todo el que aprendió ese estilo, ahora Pablo cuando escribe su carta a la iglesia hogar, ¿qué quiere decir eso? Bueno, para ese tiempo no habían edificios ni templos, así como tenemos el privilegio de ver ahora, sino que las iglesias estaban en los hogares, iglesias hogares, por eso se crecía tanto. Había una camaradería, una coinonía, había una participación familiar, y la exhortación paulina es despojarse de la antigua manera o pasada manera de vivir, del hombre viciado por los deseos engañosos. Renueven. Eso es una contradicción allí. Ahora, tú llegaste a esta carrera cristiana, yo llegué a esta carrera cristiana, no puedo
cultivar o no puedo mantener hábitos, conductas, comportamientos, estilo de hablar que choque con lo que es la expectativa divina. Renueven la actitud de su mente. Rectitud, bueno, lo que yo hablo comienza en la mente y eso es, el mandato es renueven la actitud de su mente. Si la mente nuestra no cambia, no pueden cambiar las palabras ni las acciones. Las acciones y palabras vienen producto de lo que está en la mente, así que hay que renovar la actitud de la mente y vestirse del nuevo hombre. Pero ¿cuál es el nuevo hombre? El que yo voy a poder adoptar a partir de este momento por un esfuerzo personal único sin la dirección divina. No, la expresión del versículo dice el nuevo no hombre creado para ser semejante a Dios. Eso es un desafío. Creado para ser semejante a Dios. No podemos llegar a ser igual que Dios porque no hay más Dios que el que tenemos, no hay dioses. Pero la expresión que está Pablo planteando aquí, también Juan en sus cartas también la expresa en otras palabras, ¿verdad? Amados, ahora somos hijos de Dios, pero no se ha manifestado lo que hemos de ser, porque sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces Pablo está diciendo algo a lo que dijo Juan también, creado para ser semejantes a Dios en justicia y en santidad de la verdad. Sí, la sociedad actual, aún la sociedad adventista, pudiéramos asimilar y practicar el concepto contenido en esta cita del versículo de memoria, tendríamos una iglesia que los pastores trabajarían poco en materia de solucionar problemas y conflictos interfamiliares, interpersonales, miembros del hogar también, a veces tantos hogares trastornados. Es producto de que no hemos llegado a esa estatura, creado para ser semejantes a Dios en justicia, en santidad de la verdad. Lo que más afecta a la sociedad moderna, tanto del mundo y de la iglesia, es la injusticia. Y el plan es para que nosotros seamos semejantes a Dios en justicia y en santidad de la verdad. Y eso solo lo puede experimentar el poder del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Así que el Espíritu Santo es la persona principal para que se pueda ejecutar esa transformación que hemos estado viendo nosotros. Yo quiero que usted lea conmigo, abra su Biblia allí y leamos el bloque de versículos del 4:17 al 32. Esto pues digo, requiero en el Señor, eso es como un ruego paulino, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. No estamos llamados a vivir en esa vanidad de la mente. La vanidad todavía afecta mucho a las iglesias, aún hasta para la vestimenta. No podemos andar como por diosero, pero no podemos hacer una gama de exhibición para tal vez ridiculizar a los menos pudientes. Así que sigue diciendo, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Este corazón malo que tenemos, por eso el proverbista escribe siempre una cita muy conocida y afamada: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Verso 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Esa pasada manera de vivir hay que alejarse de ella. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Es un contraste de Pablo hacia los efesios. Le está contrastando el estilo anterior de vida de la sociedad de donde ellos vienen con
lo que sería la expectativa de Dios para nosotros en este tiempo. Verso 20, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Claro que no, porque Cristo es nuestro modelo, no son la gente que están en nuestro entorno, no son aún ni siquiera nuestros familiares ni nuestros pastores. No, Cristo debe ser siempre el modelo. Por eso habría menos escándalo en la iglesia si miráramos a Jesús, ese himno famoso, fija tus ojos en Cristo, es una práctica que debemos hacer. Verso 21, si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que fue el versículo que estábamos viendo ahorita y que estábamos descomponiendo, ¿verdad? La cita. Despojaos del viejo hombre conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios. Eso es lo que necesitamos nosotros y rogar. Este es el tiempo de rogar para que Dios cree un nuevo hombre, una nueva mujer en usted y en mí, creados en justicia y santidad de la verdad. Verso 25, por lo cual, desechando la mentira, bueno, mire, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Este versículo es un versículo contundente porque la mentira se ha hecho como una de las herramientas de trabajo, aún dentro de la iglesia. Escúcheme bien esto, usted diría, ¿cómo usted hace esa crítica, pastor? No, yo me he movido en todos los niveles de la iglesia desde que me bauticé hasta este tiempo. Y la mentira es una herramienta utilizada en todos los niveles de la iglesia. Y Juan, Dios lo inspira para decir con contundencia que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Entonces, la mentira, este énfasis en este versículo debe ser tomado muy en cuenta. La mentira no debe practicarse en nuestro entorno, ni nosotros debemos auxiliarnos de eso para alcanzar logros, para alcanzar escalafones, para maltratar a otro, para denigrar a otro, por lo cual desechando la mentira. Eso es parte de la renovación. Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. No se acepta la mentira en el cielo. Aún la hayan practicado muchos hombres grandes de la Biblia. Yo quiero sentarme a escribir un artículo sobre la mentira. Esto me ha movido para hacer eso. ¿Por qué? La mentira se ha practicado desde los patriarcas hasta este tiempo, y en el tiempo moderno la mentira, puedo decirles a ustedes que es una herramienta de trabajo aún en muchos de los pastores. Eso es real. Verso 26, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Eso no es una motivación para que nos airemos y estemos siempre haciendo mala rabia. Eso afecta emocionalmente, eso afecta físicamente y afecta mucho espiritualmente. Lo que no es que se nos está motivando a hacer eso, no. Es que debemos despojarnos también de eso. Ni deis, verso 27, ni deis lugar al diablo. Cuando hacemos estas cosas que se nos está amonestando y advirtiendo, le damos un lugar al enemigo. El enemigo se filtra en cualquier momento que le demos, cualquier brecha que le demos, entonces él hace uso de ella. Verso 28, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Bueno, cuando Pablo escribe esto, usted tiene que saber que en la iglesia había miembros que estaban practicando esas cosas. Y eso debe estar claro, porque la amonestación es también para nosotros en la modernidad. Esas son cosas que le estamos viendo también cuando un hermano se disfraza de necesitado y de sencillo y va y le hace préstamos a otro hermano, pero jamás le paga. Eso es un robo, eso es un robo.
o vivir nada más de que le den sin hacer acciones de trabajo ni esforzarse. Eso es incorrecto. Debe haber colaboración, pero no debe haber una disposición para engañar a los demás. Bueno, versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea de buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Nuestra manera de hablar tiene que cambiar. Tenemos que cambiar el lenguaje, porque el lenguaje que debemos utilizar los cristianos debe ser el lenguaje celestial. Verso 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Contristar, entristecer al Espíritu. Cuando el apóstol dice eso, es tomando en cuenta las amonestaciones anteriores, la palabra nuestra, el comportamiento, la actitud, los pensamientos nuestros deben estar orientados a honrar a Dios, a exaltar a Dios, no a entristecerlo, porque es peligroso entristecer al Espíritu, contristar al Espíritu Santo. Verso 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Este último versículo es un gran desafío, porque hay gente que te ha hecho cosas tan extrañas y gente que se ha complotado para hacerte la vida imposible, que humanamente a veces usted quisiera conservar alguna actitud adversa, contraria contra ellos, pero el llamado divino a través del apóstol que Dios nos dice es este: antes sed benignos, una persona buena a pesar de lo que te hicieron. Sea bueno, porque Cristo es el modelo, porque imagínese usted una persona que condesciende del cielo, siendo Dios, se hace humano, se encarna, vive entre nosotros, favoreciendo a los pecadores, sanándolos, dándoles alimentación, educándolos, dándoles el evangelio, y de repente al final es abofeteado, es crucificado, es escupido, se le pone una corona de espina, y al final su oración antes de morir es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces tenemos un desafío en estas últimas palabras: antes sed benignos unos con otros, aún te hayan hecho mal, misericordiosos. Si no fuera por su misericordia, ya seríamos consumidos, dice el profeta Jeremías. Perdonándoos unos a otros, hay que despojarse del rencor, del odio, y como Dios también os perdonó a vosotros. Ese sí es un desafío. Fíjense que no es un perdón cualquiera, no es un perdón cualquiera el que el apóstol está llamando, o que Dios a través del apóstol está llamando. Dice: como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El perdón de Dios a nosotros fue completo, total, cuando nos perdonó y cuando nos perdona nuestros errores. Entonces, si yo voy a perdonar a alguien, el desafío es que debo hacerlo como Dios lo hizo conmigo. Y eso debe ser un punto de reflexión para cada uno de nosotros. Entonces, voy con esos días de rápido verso. En la parte del domingo, el espiral descendente del pecado. Ya vimos esa cita que se leyó allí, que leímos completa, vale la pena eso. Y ya saboreamos ese capítulo 4, versos 17 al 32. En la parte del lunes, un cambio de ropa dramático, vestido del nuevo hombre, ¿verdad? Y despojado del viejo hombre. También lo vimos en estos versos 20 al 24.
y lo desglosamos bastante allí. Hay una pregunta final de ese día. Si usted ahorita tiene algún aporte, puede hacerlo. Dice, ¿cuál es la diferencia? La diferencia crucial entre aprender de Cristo y aprender a conocer a Cristo. Es como un juego de palabras. Puede ser que mi respuesta no sea la correcta, pero usted la compara con la suya allí. ¿Cuál es la diferencia? Repito, la diferencia crucial entre aprender de Cristo y aprender a conocer a Cristo. Aprender de Cristo es como verlo como nuestro modelo. Es mi opinión en ese sentido. Y conocerlo es como adentrarse en una relación más estrecha para saber y ejecutar su voluntad. Esa es mi respuesta en ese sentido. Y a todos nos falta aprender de Cristo y aprender a conocer a Cristo. A todos nos falta, por lo menos a mí me falta eso. Si a usted no le falta, felicitaciones. Ese desafío debemos hacerle. Esa pregunta es clave para nosotros. En vez de estar conociendo otras cosas y perdiendo el tiempo en otras cosas, debemos invertir el tiempo en aprender de Cristo y conocer y aprender a conocer a Cristo. En la parte del martes, 12 palabras llenas de gracia que unifican. Siempre estamos en el tema clave, esa vez versículo 25 al 29, que ya lo desglosamos allí, palabras llenas de gracia que unifican. Esa debe ser nuestra conversación. Hablen la verdad los unos con los otros, con su prójimo. Ya vimos y enfatizamos esto. Y quiero ir rápidamente a lo que es el miércoles. Me voy a detener un poco acá. Como decía, tanto el miércoles como el jueves, el Espíritu Santo en la vida del creyente. Vimos el verso 30 también allí, analizar los pecados de la expresión verbal dentro de la comunidad cristiana. ¿Qué exhortación comparte Pablo acerca de la presencia del Espíritu Santo en los creyentes? Bueno, evitemos entristecer al Espíritu Santo, contristar al Espíritu Santo. Debemos orar permanentemente para que sea el Espíritu Santo el que nos mueva a hablar. He estado compartiendo pues no es un secreto porque nadie es perfecto. Le decía a Altagracia también durante la semana, mire, al hablar, esta lección debe ser puesta en práctica, porque muchas veces herimos al que está al lado porque hablamos inadecuadamente y hablamos ya con esos prejuicios que vienen de atrás en la vida de cada uno de nosotros y que es parte del background familiar. Debe uno despojarse de todo esto. Hay una declaración en ese día que dice, el hecho de que Pablo replique a Isaías 63:10 acentúa la seria advertencia. Sin embargo, los israelitas fueron rebeldes y entristecieron a su Espíritu Santo. Por eso les envió, le volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Usted se imagina el enemigo, el Espíritu Santo siendo nuestro enemigo y pelear contra nosotros porque nosotros descuidemos esa relación y practiquemos y hablemos cosas que contristan al Espíritu Santo. Bueno, no contristéis al Espíritu Santo. Y aquí el profeta nos dice a nosotros con claridad, Isaías 60, 10, y también esa advertencia nos hace eso. Evitemos nosotros que el Espíritu Santo pelee con nosotros, porque imagínense usted, si Él es el que transforma a uno, si Él es el que conduce a uno, si Él fue el que dejó Cristo antes de ascender al cielo, más conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no vendría.
y cuando Él venga nos va a hacer la labor que está haciendo con nosotros. Entonces, tratemos de agradar, honrar, glorificar al Espíritu Santo con nuestras acciones. Cuando los creyentes menospreciamos la presencia del Espíritu que mora en nosotros, al usar como arma el don divino del habla, no se dice que el Espíritu se va, sino que se entristece. El Espíritu tiene la intención de permanecer en los creyentes, marcándolos como propiedad divina y como protegidos de Dios hacia la venida de Cristo. Así es que eso es lo que nosotros debemos hacer. Debemos andar con cuidado al analizar el misterio de la deidad. El Espíritu es uno con el Padre y con el Hijo, y a la vez distinto al Padre y al Hijo. El Espíritu tiene su propia voluntad y por lo tanto toma decisiones. Podemos entristecerlo y blasfemar contra él. Esas expresiones no son propias de un mero poder o influencia, sino son características de una persona. Y eso es la realidad. Mucha gente cree que el espíritu es una fuerza, que no es una persona, pero el espíritu se entristece, el espíritu manda, el espíritu llama a elegir. Cuando usted ve el libro de los Hechos, ese es el libro más contundente con respecto al Espíritu Santo. Lo ve dando órdenes y dice: apartadme a Bernabé, a Saulo para la obra que quiero hacer con ellos. ¿Quién podrá hacer eso? Es una persona la que habla. Abajo, en la última parte, dice: el Espíritu Santo de Dios vive en un contacto tan íntimo con nosotros que se dice que nuestros actos lo afectan. Compartimos la vida con un miembro de la deidad comprometido con nosotros en una relación duradera que nos sella hasta el tiempo del fin. Y la pregunta final dice: ¿cuál debería ser nuestra respuesta de fe a esta asombrosa verdad? Bueno, pedirle a ese mismo espíritu que nos posea y controle nuestra mente y cuerpo para que le honremos en todo, para que le honremos en todo lo que nosotros hacemos, hablamos, pensamos, actuamos. Debemos honrar a Dios a través de su Santo Espíritu. El 17 jueves, que también yo le puse a analizarlo completo, vemos nosotros aquí esos versos 31 a 32, que son los últimos versículos del bloque. Al referirse al día de la redención, verso 30, Pablo invita a sus lectores a considerar el uso de la palabra en el contexto de la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, se puede interpretar en Efesios 4, 31 y 32, se refiere al uso de la palabra al acercarnos a ese gran acontecimiento. Si hay un tiempo en que debemos permitir que el Espíritu moldee nuestras palabras, nuestros pensamientos y nuestras acciones, es real y efectivamente ahora. Así que los versos 31 y 32, que lo vimos muy bien ahorita, nos hace una pregunta en ese día jueves, y es la siguiente: ¿qué actitudes y comportamientos debemos adoptar según los versos 31 y 32 del capítulo 4? Dice: líbrense de toda amargura. Uno no puede vivir como Quintino el amargado, decía mi mamá a veces. No puede estar como Quintino el amargado. Líbrense de toda amargura, aunque esté pasando por una prueba, que le hayan hecho lo que le hayan hecho. Usted no puede vivir eternamente amargado. Líbrense de toda amargura, enojo. Tampoco podemos vivir enojados también, como los pitufos, enojo, ira, gritos, maledicencia, o sea, estar hablándole mal y maldiciendo a alguien, y de toda malicia.
bueno, el mundo ha afectado al ser humano con toda la maldad que se ve. El diablo ha introducido todos estos rasgos negativos y nosotros tenemos, como decía el versículo comenzando, despojarnos de ese viejo hombre cargado de malicia y de corrupción de vicios, y sed benignos, compasivos, perdonándoos unos a otros. Así que el desafío es eso. Despojarnos. La lista de 6 vicios comienza y termina con términos generales y globales. Toda amargura, toda malicia. En el medio hay 4 términos adicionales: enojo, ira, gritos, maledicencia. Y entonces hay que hacer lo inverso. Ahora también el último de estos traduce la palabra blasfemia para el español, ha tomado prestada como término técnico para la palabra de la expresión degradante en contra de Dios. Sin embargo, el término griego identifica el discurso que difama a Dios y a otros seres humanos como maledicencia. La expresión maledicencia es difamar de Dios y es difamar a otros o calumniarlo. Dice su material que usted leyó con mucha cautela. Así que en esencia, Pablo desmilitariza el discurso cristiano, las actitudes que impulsan al discurso airado y las estrategias retóricas que lo emplean deben eliminarse del arsenal del cristiano. La comunidad cristiana prosperará y se fomentará la unidad de la iglesia solo cuando estas cosas se dejen a un lado. Y eso es lo que nosotros necesitamos, dejar a un lado eso. El apóstol, cuando escribe la carta de Colosa, hay un desafío para nosotros. En esa parte final, usted va a la carta de los Colosenses, está ahí después de Filipenses y después de Efesios, porque Efesios está antes de ellas, de ambas. Pero cuando usted va a Colosenses, aquí quiero leer ese pasaje. Colosenses 3:13, perdón, dice: soportaos unos a otros, perdonaos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Fíjese que Colosenses, Pablo repite lo que vimos ahorita en ese sentido. Así que el desafío es como Cristo perdonó, un desafío muy grande, porque Cristo perdona completo y no guarda rencor. Eso es lo que se espera. Piensa en el poder de tus palabras, cómo puedes usarla para edificar, animar y aumentar la fe. Al hablar con alguien o de alguien debemos hacerlo para eso. Finalmente, el viernes leo la cita que está allí. Las preguntas son muy interesantes también. Que la conversación sea de tal naturaleza que no necesiten arrepentirse y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Si tienen el amor de Dios en el corazón y aman la verdad, buscarán cimentar y edificar a los hermanos en la santísima fe. Si oyen algún comentario que perjudique a un amigo o hermano, no lo fomenten. ¿Cuántas veces hemos cometido ese error? Innumerables. Es obra del enemigo hacer eso. Al que lo exprese bondadosamente, recuérdenle que la palabra de Dios prohíbe esa clase de conversación. Eso está en la review en la revista Escuela Sabática, Review and Sabbath Herald. Esa revista se escribió para ese tiempo, 1888.
Bueno, el tiempo se nos fue, pero yo espero que usted haya disfrutado en la semana lo que yo disfruté con esta lección y esperamos que de aquí en adelante, apreciados hermanos y hermanas presentes, podamos darle un giro a la vida nuestra porque el tiempo se termina y lo que más necesitamos es estar cerca del Señor. Así que oro, Padre, gracias por tu bondad y tu misericordia, por esta joya de lección que hemos visto durante esta semana. Dirígenos y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si alguien tiene Amén. comentario, Amén. Este es el momento de las preguntas, de los aportes o compartir cualquier lección importante que hayamos aprendido en esta semana. Bueno, el pastor le dio duro ahí a que la más importante fue jueves y miércoles el Espíritu Santo y también la bondad y el amor. Fue en la que uno le dio más énfasis ahí también. eso Todas es. estaban buenas, pero el Espíritu Santo me encanta a mí cuando se trata de... Bueno, me alegra que estén bien. Un feliz sábado. Dios me les bendiga mucho. Gracias igualmente a usted, pastor. Amén, gracias, pastor. Esta recomendación nos está haciendo, porque ya el mundo se termina, ya el tiempo se acaba y ya creo que es necesario que nosotros hagamos eso. Si no lo hacemos ahora, se perdió la cosa. Ahora o nunca. Así que consagremos nuestras vidas al Señor. No, pastor, que yo leí en eventos de los últimos días que había muchos juegos, muchas cosas y así. Está pasando en todo el sitio, la mayoría. Pues, en países por allá y inundaciones, en fin. Son las mismas cuestiones que dice eventos de los últimos días. Así es. Así es. Pasen muchas bendiciones. Amén, igual. ¿Se oye el himno? Sí, muy lindo. Ok.